Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 30 de septiembre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, lo que ha ocurrido en países como Perú con relación a los refugiados venezolanos es destacado por varios medios de comunicación en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Llama poderosamente la atención, si me permiten, la reacción de, por ejemplo, Jorge Arreaza, quien es canciller de Nicolás Maduro, tratando de culpar, responsabilizar a Perú por el trato que se le ha dado a los venezolanos, y ciertamente es una situación que hay que rechazar, que hay que condenar, que hay que detener lo antes posible, porque sabemos cómo termina esto. Sin embargo, caramba, quienes han provocado la peor crisis humanitaria que ha vivido Venezuela en su historia republicana, quienes han negado incluso derechos elementales como la documentación, incluyendo el acceso a pasaporte a los venezolanos. Y que ahora están promoviendo, por cierto, un censo de viviendas que ha encendido todas las alarmas para dar cuenta de aquellas que están vacías, producto del éxodo, son ellos, es decir, el equipo de Nicolás Maduro, y es increíble, aunque sigue ocurriendo, traten de señalar a otros sin asumir su responsabilidad. Lo cierto es que es una situación que preocupa y mucho. Insistimos, habrá que ver si las autoridades en Perú, en el resto del mundo, asumen conciencia de cómo pueden terminar estas cosas. Uno de los episodios más extremos, lo ha recordado varios dirigentes en las redes sociales, incluyendo el embajador, quien fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Diego Arria, es lo que pasó en la Alemania nazi. La cacería de extranjeros. Ojalá esto no se repita ni en Perú, ni en América Latina, ni en ninguna parte del mundo, porque lo cierto es que la gente sale de Venezuela huyendo de la crisis, pero también de la persecución, de las acciones que adelanta el equipo represor que acompaña a Nicolás Maduro, por cierto, que serán investigadas por Naciones Unidas en una medida también inédita del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Guaidó, el presidente encargado, se pronunció al respecto, dijo que había que tomar medidas urgentes para evitar ataques xenófobos a venezolanos. Bueno, habrá que ver en qué termina este llamado. Lo cierto es que es una situación que preocupa y mucho a propósito de este censo que reaviva, por cierto, los peores temores de expropiaciones. Insistimos, es que es el peor de los mundos. Provocan la crisis, que la gente salga, que huya para sobrevivir. Y luego, promueven una actividad como esta del censo de viviendas. El 2001 lo destaca, otros portales han hecho seguimiento a esta información, lo comentaremos. El Gobierno Nacional anunció el arranque del 15º Censo Nacional de Población y Vivienda a partir del 20 de septiembre, previa fase de preparación, cartografía y formación de recursos humanos, encargado de ejecución de adelantar este proceso. Y lo cierto es que ya ha habido incidentes que lamentar. De esto conversaremos seguramente durante la mañana de hoy. Vamos a hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, pero grupos chavistas, como dice el estímulo.com, han sido los primeros en confiscar apartamentos bajo el plan
ubica tu casa, que no es tal ubica tu casa, sino sería más bien te quito tu casa, en los términos que al menos lo narra esta nota del estímulo en la parroquia San Pedro, Caricao y Santa Rosalía. En Caracas se tienen las primeras denuncias del plan Ubica tu Casa, a través del cual grupos sociales, apoyados por Nicolás Maduro, pretenden invadir inmuebles privados, la mayoría pertenecientes a personas que se fueron de Venezuela por el colapso de la economía. De esto vamos a hablar la mañana de hoy. Henkel García nos acompaña, director de Econométrica. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, María Alejandra? Bien, Henkel, mucho interés de conversar contigo acerca del tema que nos ocupa, que es el telón de fondo de esta crisis. Yo te pediría una primera valoración, iniciar con este tema, porque ahora, y lo digo a título personal, el equipo de Nicolás Maduro se da golpes de pecho por lo que está pasando, producto de ataques xenófobos, por ejemplo, en Perú, por el éxodo más grande que ha vivido la región, y esto responde en buena medida al colapso de nuestra economía. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, es una situación bien difícil hasta de evaluar, ¿no? Pero después de 5 años, 6 años de depresión económica, dinámica que ha llevado que nuestro PIB sea cerca de 1/3 de lo que era hace 6 años, lo que te demuestra que es una economía que se hace cada vez más pequeña, una economía en la que mantener cierto nivel de vida es prácticamente imposible, una economía que lleva a millones de venezolanos a prácticamente sobrevivir, una economía que se hace demasiado pequeña para 30 millones de venezolanos, y eso es lo que finalmente prácticamente expulsa a buena parte de los venezolanos, que para poder mantener un nivel de vida básico o para literalmente sobrevivir, tienen que abandonar el país. Y esto ya ha ocurrido en muchas ocasiones, también por las causas tienen que ver con cosas bélicas, con guerras, con crisis profundas de violencia. En el caso venezolano, si bien hay violencia, es un modelo económico y me atrevería a decir político, que lleva a un país como Venezuela al triste estado que está hoy en la actualidad. Ahora, hablemos, Henkel, de situaciones concretas. Por ejemplo, el fenómeno hiperinflacionario que ha creado la política económica de Nicolás Maduro jamás lo había vivido Venezuela, y creo que muchos países del mundo tampoco. Yo te pediría un comentario al respecto, porque nada de esto dijo, por ejemplo, Delcy Rodríguez durante su intervención en Naciones Unidas, y es una de las razones que está provocando no solo el cierre de empresas, sino que también ha movido a muchos ciudadanos a tomar la decisión de abandonar nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Sí, la hiperinflación es parte del modelo. Una combinación de hechos en el que, por un lado, tienes una economía o un sistema prácticamente policial respecto a los actores económicos, un modelo errado que te contrae la oferta de bienes y servicios de una manera dramática, y por el otro lado tienes un comportamiento fiscal irresponsable, una emisión monetaria para poder financiar ese déficit fiscal. Entonces te lleva a un fenómeno como tan dañino como el que hoy tenemos, que es la hiperinflación. Es parte del paquete. Y llevamos 2 años en esto, y dos años de hiperinflación, y que hay que recordar que previo a eso teníamos una inflación alta, o sea, inflación que realmente lleva como cerca de 6, 7 años, unos niveles relativamente altos, de todo lo que fue el chavismo como tal, porque el registro más bajo que hemos tenido durante los últimos 20 años es cerca de 12% a comienzos del siglo, y esto es producto de que al principio Chávez mantuvo la política económica que se traía con Caldera, que es una política antiinflacionaria. De ahí para adelante hemos tenido una inflación en ascenso. Y bueno, al llegar al punto que estamos hoy, y que ya el fenómeno hiperinflacionario es mucho más dañino que una inflación alta, porque te lleva a una contracción de la oferta más profunda y una contracción del poder de compra también aún más profunda, muy dañina, muy difícil de planificar, ambiente en el cual, para poder sobrevivir,
las sociedades, porque esto ya ha pasado en otras ocasiones, las sociedades buscan tener una referencia estable en el tiempo y de allí es que nace todo el fenómeno de la dolarización que hemos visto. Ahora, Henkel, tengo que preguntarte porque el fin de semana veíamos en redes sociales la denuncia sostenida de gremios, incluyendo los profesores universitarios, hablando del sueldo que devengan, $2 mensuales que no alcanzan para vivir. Yo te pediría un comentario en torno a este tema. Por cierto, situación que también quedó reflejada en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, porque está ocurriendo en nuestro país este fenómeno de la dolarización parcial de la economía, o yo te diría de las transacciones. ¿Qué puedes decirnos? Sí, con respecto al salario, ¿no? Es difícil tocar este tema porque uno tiene que sentirse identificado y hasta tener cierto grado de empatía con lo que sufren buena parte de las familias venezolanas. Pero yo tengo que destacar lo siguiente, y lo hemos comentado una y otra vez en estos espacios. El poder de compra de la gente va a depender finalmente, no lo que se decrete, no lo que lleguen a acordar los profesores o ciertos gremios, sino del nivel de producción y productividad del país. O sea, nada hacemos con reclamar nominalmente un salario si no se hace nada para elevar los niveles de producción y productividad, porque ese aumento se va a ir totalmente en inflación. No hay manera de recuperar el poder de compra de todos los venezolanos si no empezamos a dar un ambiente, a crear las condiciones para que la producción y la productividad en Venezuela se eleve. Y eso es una realidad que no vamos a poder evitar y nos vamos a dar cuenta cuando transitemos ese camino, porque la recuperación del poder de compra del salario, la recuperación económica en los primeros años, después que se haga una reforma bien hecha, va a ser tremenda. Estamos hablando, de que en un lapso de 2 o 3 años el salario mínimo o el ingreso mínimo del venezolano pudiese estar en $300, $400, cosa que ya ha pasado en Venezuela y cosa que ya ha pasado en otros casos de recuperación económica en el mundo y específicamente en Latinoamérica. Sí, este fenómeno de dolarización o de uso del dólar para las transacciones es algo que no va a retroceder, es algo que lo que va a hacer es seguir avanzando. No, esto es una realidad que los venezolanos tenemos que acostumbrarnos. Yo no estoy de acuerdo con utilizar el dólar como la única moneda en la economía. Pero esa es la realidad a la que estamos yendo. Vamos a ver cómo salimos de todo este enredo. A mí me parece que el esquema ideal es un esquema de circulación de monedas, que circula la moneda local libremente y por supuesto el dólar u otras divisas libremente, pero estos fenómenos no tienen vuelta atrás. Eso hay que entenderlo porque recuperar la confianza en la moneda local nos va a tomar décadas, literalmente décadas, que fue lo que le tomó a Perú en su momento, ¿no? Y en Venezuela no va a ser nada distinto. Ahora, Henkel, este tipo de situaciones las han vivido países como Zimbabue, por ejemplo. Hay amplia literatura al respecto. Yo te pedí un comentario. Naciones que sufren procesos hiperinflacionarios donde la gente se refugia en monedas que conservan su valor. Quisiera tu comentario al respecto, porque en Venezuela los sueldos, la mayoría de los sueldos siguen siendo en bolívares. ¿Qué puedes decirnos? Sí, buen punto. Y aquí yo le doy un consejo a las personas quienes ganan en bolívares. El problema no es tanto la moneda en la que ganas, el problema es el nivel de ese ingreso. ¿Por qué? Porque ya a este punto el mercado cambiario, y sobre todo informal y al de tal, es tan profundo que si ganas en bolívares, comprar dólares es relativamente sencillo. Es decir, si tú tienes un exceso de bolívares, pasarte a dólares, que es el consejo que uno pudiese dar, es relativamente sencillo. Entonces, el problema no es tanto la moneda en la que ganas, sino el nivel de esa moneda. De hecho, tú pudieses tener un ingreso en dólares, pero de repente es $20 mensuales. Eso no te es suficiente tampoco. Entonces, aquí sí creo que vale la pena la distinción. El problema es el nivel, y si ganas en bolívares una cantidad que quizás no la tengas para gastar toda en el momento que te ingrese ese dinero, entonces protegerte con el dólar, eso hoy es mucho más sencillo que años atrás.
Decía Henkel, el presidente de Consejo de Comercio, recientemente, Felipe Capozzolo, que solo las grandes cadenas pueden mantener operaciones en Venezuela y abrir nuevas tiendas. Está pasando que algunos negocios, producto de la hiperinflación justamente y la reducción dramática del consumo, se han visto otra vez en la necesidad de cerrar sus puertas. Yo te pediría tu comentario, si es posible, en la medida del oscurantismo de las cifras, proyectar cómo va a cerrar este año 2019 para nuestro país. La inflación, como ha dicho la Asamblea Nacional, ya ha repuntado otra vez. ¿Cómo lo ven ustedes en Econométrica? Sí, bueno, este escenario ha llevado a la inviabilidad financiera de muchas empresas. A esto hay que agregarle, y creo que para mí es un factor fundamental para entender toda la dinámica, la falta de financiamiento, la falta de crédito bancario, ha hecho que los problemas de flujo de caja de las empresas sea el día a día. Eso ha llevado a que muchas de ellas sean inviables financieramente y tengan la necesidad de cerrar. Eso es otro de los fenómenos muy tristes que estamos viviendo. Y eso por supuesto lleva a que el PIB de este año esté proyectado a una caída que nosotros lo estimamos más hacia el 20%. Entiendo que hay otras cifras, otras proyecciones que la llevan al 30%. Nosotros estamos viendo una caída cerca de 20%, pero un 20% ya acumulado a 5 años de contracción económica. Y a esto es lo que me refiero, que nuestra economía per cápita es prácticamente un tercio de la que teníamos 5 o 6 años atrás. Inflación, si bien seguimos estando en hiperinflación, sí hay que reconocer que se ha desacelerado. Y se ha desacelerado precisamente por la política monetaria restrictiva que ha tenido el actual régimen. Claro, ese costo es altísimo y es el que mencionamos anteriormente, el cierre de empresas. Es decir, desaceleras en algo la inflación, logras mantener o contener el tipo de cambio, pero un costo altísimo, que es el cierre de muchas empresas que hoy son financieramente inviables. Henkel, sabemos que te tienes que retirar. Quisiera tu comentario a propósito de una declaración que ofrecía el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Él decía, y esto llamó precisamente la atención, sobre todo en redes sociales, que Venezuela se ha recordado como un milagro de la prosperidad en un encuentro de egresados y amigos de la Universidad Metropolitana en Madrid, en España. Yo te pediría un comentario porque mucha gente habla de este tema. Sabemos que hay empresarios en todo el mundo esperando que haya un cambio en nuestro país, porque de lo contrario es difícil avisorar un milagro económico en Venezuela. ¿Qué opinas tú? Va a depender mucho de la calidad del plan económico y de la calidad de la transición política que tengamos. Si esas dos variables son positivas, entonces totalmente de acuerdo con las declaraciones de Lorenzo Mendoza. Venezuela va a crecer a unas altísimas tasas y sobre todo los primeros años, una vez que la recuperación económica comience a dar. Yo ahí estoy completamente convencido, lo he podido conversar directamente con empresarios, tratando de explorar la capacidad instalada, cuánto se está utilizando, cuánto es lo necesario para poder llevar o triplicar o cuatriplicar la producción actual. Y de allí es que nace mi base, mis argumentos para sostener que la recuperación económica de Venezuela va a ser de esas que van a sorprender a muchos y que gratamente también nos va a sorprender a los que hoy estamos acá en Venezuela. Gracias, Henkel García, por atendernos, acompañarnos estos minutos, analista financiero. Él forma parte del equipo de Econométrica, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos y analizamos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la economía. Lo que está ocurriendo en nuestro país, a lo cual obviamente el equipo de Nicolás Maduro no hace la más mínima referencia. El dólar cerró el viernes en más de 21.000 bolívares según la página web del Banco Central de Venezuela. El salario mínimo sigue estando por debajo de $2 mensuales en nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia,
el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablamos acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Se suma a nuestra mesa de debate Omar Lugo, periodista especializado en el área económica. Está al frente del portal elestimulo.com. Omar, un gusto, como siempre, conversar contigo. Buenos días. Se cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer contacto con Omar Lugo. Con él queremos hablar acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo en materia económica. Decíamos que, por ejemplo, con relación al ingreso, es imposible, prácticamente imposible, vivir con menos de $2 mensuales en Venezuela, no por hora, no diarios, no semanales, mensuales en nuestro país, que es, por cierto, lo que reciben nuestros viejitos por cuenta de la pensión. Si no alcanza para comer, mucho menos para comprar sus medicinas, y es lo que está ocurriendo. Por eso nos llamaba la atención aquello de que 19 millones de personas se benefician de los programas sociales que supuestamente todavía tiene el equipo de Nicolás Maduro. Es una declaración que ofreció Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Declaraciones, por cierto, que fueron ofrecidas ante el público que él es afín. La buena parte de las delegaciones, saben ustedes, abandonaron la sala porque no reconocen a Nicolás Maduro como presidente, no reconocen la elección del pasado 20 de mayo. Ella decía que el sistema de protección cubre la necesidad de 19 millones de venezolanos, una cifra francamente dudosa, y habrá que ver en qué términos, que contrasta abiertamente con lo que denunció la propia Michelle Bachelet sobre nuestro país. Omar Lugo, gracias por atendernos. Buenos días. Saludos, buenos días, María Alejandra. Saludos a los oyentes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren en la señal digital de RCR. Mucho interés de conversar contigo acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. En el corte anterior, conversando con Henkel García, hablábamos acerca de la reducción del consumo, que responde en buena medida a lo que ha ocurrido con la devaluación permanente de la moneda. El salario mínimo
por primera vez, yo creo que en nuestra historia, se ubica reciente en $2 o menos mensuales. Esto ha tenido un impacto en la economía, si lo sumamos a la hiperinflación, en fin. Quisiera un comentario de tu parte con relación a este tema. Sí, me gustaría un poco poner en contexto para los oyentes lo que llaman los economistas las cifras macroeconómicas y cómo ellas van bajando como una cascada, como un río abajo, hasta llegar a afectar el bolsillo de las personas, los presupuestos de los hogares, las situaciones de las empresas. Venezuela, a escala macroeconómica, atraviesa enormes desequilibrios, que más que desequilibrio inclusive se trata de grandes colapsos en el movimiento económico que se expresa en estos indicadores. ¿Cuáles son estos indicadores? El Producto Interno Bruto, que es la suma total de riqueza en forma de bienes y servicios que genera una economía en un periodo determinado. Ese Producto Interno Bruto de Venezuela está cayendo este año en más de un tercio, en torno a 35%, según proyecciones de economistas independientes y de organizaciones como el Fondo Monetario. ¿Qué significa esto? Que la economía de Venezuela está produciendo un tercio menos de riqueza este año en comparación al año pasado, que ya fue terrible. De modo que en los últimos años, María Alejandra, la economía acumula un retroceso cercano al 70%, y no hay en el mundo una experiencia similar en tiempos de paz ni en ausencia de un terremoto o de un tsunami. ¿Qué significa esto? Que ya Venezuela tiene una economía del tamaño de la República Dominicana, de Panamá, y se acerca a Guatemala. Ya Ecuador, que es un país pequeño geográficamente, tiene una economía más poderosa que la venezolana. Cuando expresamos estos números y decimos, ¿cómo nos afecta esto? Pues porque hay una parálisis en el sector industrial, manufacturero, menos generación de empleos, menos consumo, y además de esto somos un país donde no existe el crédito. El crédito fue técnicamente eliminado por el gobierno, no hay cómo financiar el consumo a través de una tarjeta de crédito, por ejemplo, para hacer un mercadito, mucho menos para comprar un caucho para un carro o mucho menos para un pasaje. Eso es a grandes rasgos el cómo desde arriba se viene irradiando al resto de la economía esto que ocurre, que yo no dudo en llamar una tragedia económica y social de gran escala. Por eso lo peor además es que no hay expectativas de que esto mejore en el corto o mediano plazo, María Alejandra. ¿Aló? ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, Omar, te preguntaba sobre la dolarización parcial de las transacciones en Venezuela, porque, lo comentamos hace algunos minutos, $2, mucho menos, tomando en cuenta en cuánto se ubicó la cesta alimentaria en Venezuela, según el Sendas, alcanza para absolutamente nada. Yo te pediría un comentario sobre el impacto que esto ha tenido y la decisión del equipo de Nicolás Maduro de permitir la devaluación permanente de la moneda. ¿Te escuchamos? La tragedia allí es que el salario como unidad de ingreso familiar perdió todo su valor. Eso significa que ya no existen utilidades, por ejemplo, no existen vacaciones, no existe liquidación por años de servicio que valga la pena, porque la política del gobierno ha sido eliminar el salario formal. De modo que es en la economía informal donde la gente se puede rebuscar con 3 o 4 trabajos para intentar redondear este ingreso. Pero lo que ocurre aquí es que hay una confiscación del esfuerzo laboral de las personas. Alguien que pueda tener 20 años trabajando en una empresa, no tanto las empresas privadas porque ya pagan muy por encima del salario mínimo, pero en una institución del Estado, del gobierno, cuando vengas a retirarte no vas a tener nada, va a ser una estafa de años de vida y va a ser en contra de lo consagrado por las leyes venezolanas y la Constitución que defiende el salario como ingreso familiar. Eso al gobierno no le importa, esto es un paquete económico neoliberal extremo, lo que está viviendo Venezuela, donde la gente ha perdido todos sus derechos laborales, y eso es grave, inclusive en condiciones de contratos colectivos de empresas y ministerios, empresas públicas,
ya ni siquiera tienes los beneficios que antes tenías porque se calculaban sobre la escala de un salario mínimo. Eso en Venezuela no tiene precedentes históricos y en el mundo tampoco. Es el salario mínimo más bajo del mundo. Es ridículo pensar en un salario de $2 por mes. Empresas privadas casi nadie paga ese valor, obviamente, porque no tendrías cómo retener a un trabajador. Pero independientemente de todo, habría que aplicar un reconocimiento, un programa económico que reconozca el valor del trabajo y que le dé esa prioridad para intentar reactivar el consumo y la economía, María Alejandra. La jornada, haciendo referencia a los lamentables hechos que han ocurrido en países como Perú contra los venezolanos que han salido forzosamente de nuestro país. Yo te pediría un comentario porque la crisis económica, la catástrofe en Venezuela, en buena medida explica la necesidad de salir de Venezuela. Yo te pediría un análisis de tu parte, porque nos llamó próximamente la atención la reacción del equipo de Nicolás Maduro tratando de responsabilizar a otros de lo que está ocurriendo y ha provocado este éxodo el más grande que se ha visto en la región. Y muchos de ellos no son ni siquiera inmigrantes como tales en las condiciones tradicionales, sino refugiados, desplazados por esta tragedia económica y social de la que estamos hablando. Entonces, este gobierno se maneja sobre la base del cinismo y de la manipulación y le está echando la culpa a la oposición cuando es obvio que durante los últimos 3 años y durante el gobierno de Maduro se ha acelerado este éxodo masivo de personas. Desde el punto de vista de estos países vecinos, muchos se han beneficiado de personal preparado, calificado, médicos, ingenieros, economistas, maestros, profesores, pero llega un momento en el cual el desangre del recurso humano del país es tan fuerte y es tan constante que ya está saliendo también mucha gente no calificada, con actividades económicas no calificadas sin gran preparación. Eso obviamente está despertando también en estos países preocupaciones que, dicho sea de paso, son razonables. Lo que no es razonable es la xenofobia y el rechazo y el pretender echarle la culpa a los venezolanos de lo que ocurre en esos países. Hay que destacar que en cada uno de ellos también hay corrientes políticas extremas que quieren sacar provecho de esta situación de los venezolanos, por ejemplo, el caso que está ocurriendo en Perú, o en los nacionalismos de Brasil también. Eso se parece un poco, guardando las distancias, a lo que ocurrió en Europa con los inmigrantes sirios y de Turquía y de otras zonas de la Europa y de Asia. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una tragedia incomprensible para esos países, porque este es el país más rico del mundo en recursos petroleros y se ufanaba, al menos sus gobernantes, siempre se ufanaron de decir que tenemos petróleo hasta para tirar para el techo. Ahora, cuando no hay respuesta a la propia población venezolana, no hay expectativas de futuro, obviamente se va a incrementar este desangre, este éxodo masivo, y no sabemos hasta qué punto va a durar la tolerancia de los vecinos. Pero de ninguna manera se justifica esta acción de xenofobia. Por ejemplo, el caso de Perú, que dicho sea de paso también ha acogido con los brazos abiertos a muchos venezolanos. No sabemos, María Alejandra, qué puede ocurrir porque la tragedia venezolana no se detiene. Omar, hoy el 2001 destaca los temores en torno a las expropiaciones producto del censo de vivienda que ha iniciado el equipo de Nicolás Maduro. Ustedes en el estímulo.com han hecho seguimiento a esta situación. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Exactamente. La semana pasada publicamos un trabajo donde nos fuimos a investigar qué realidad había en esos rumores de ocupa tu casa, de ubica tu casa, y detectamos que en efecto grupos chavistas ya habían confiscado las primeras viviendas, los primeros apartamentos. Ese trabajo de investigación nuestro está todavía colgado en el portal de la semana pasada y nos permitió constatar que ese miedo tenía una justificación. Ahora, con el tema del censo en marcha, también la gente se está asustando mucho más. El fondo de todo esto, María Alejandra, es que no hay una defensa, un reconocimiento indudable de la propiedad privada en Venezuela.
durante estos 20 años se ha demostrado que la gente que está en el poder puede o pretende abrogarse el poder de decidir sobre la propiedad privada, inclusive sobre lo más sagrado de entre las propiedades privadas, que es tu casa, tu vivienda. Y no se sabe en realidad si el gobierno va a intentar pasar factura, el chavismo va a intentar pasar factura a los venezolanos que se han ido, o intenta además crear más zozobra y sembrar entre la gente la noción de que ellos son los que están gobernando y que están mandando y que tienen el poder y las armas. Una manera de intimidar además a la oposición, de decirles, mira, tú puedes decir lo que tú quieras, pero aquí quien da las cartas soy yo. Ese parece ser el mensaje de prepotencia, de odio, de rabia, de retaliación contra las personas que han tenido que irse del país. Algo muy parecido pasó en Cuba, dicho sea de paso, María Alejandra. Ahora, Omar, ¿qué tan seria es la situación? No es la primera vez, por cierto, que el equipo de Nicolás Maduro, ya lo hizo en su momento, incluso el expresidente Chávez, utilizan este tipo de estrategias, efectivamente, como dices tú, para generar zozobra. Nadie sabe con qué fin, pero ¿qué tan serio es la situación que ustedes lograron corroborar, al menos en el trabajo de campo del Estímulo.com? Bueno, vimos que era serio en la Avenida Victoria, un grupo de 12 apartamentos y amenazas vivas, amenazas encendidas de hacer más ocupaciones. Hay que decir que esto no es masivo, por eso dejamos claro que son los primeros apartamentos confiscados. No hemos llegado a decir que esto sea masivo ni nada por el estilo, pero sí estamos intentando explicar cuál es la raíz del miedo de la gente y cuáles son las nociones que tiene la gente sobre lo que pudiera ocurrir a partir de este censo que está preparando el gobierno, hecho por miembros del Partido Socialista y por milicianos. Obviamente la gente va a tener razones para asustarse porque no saben qué va a pasar con esa información después que le abras la puerta de tu casa a la gente y digas si eres o no propietario, si la casa la estás cuidando porque es de un primo, de un amigo, o cuántos apartamentos vacíos hay en el edificio. En medio de este clima de irrespeto donde este gobierno ha confiscado empresas completas y además ejerce el populismo de una manera tan arbitraria como pretendiendo decir a la gente que si no tiene casa le va a dar una, eso en el pasado ha funcionado políticamente para darle dividendos. Y ojo, en este país el gobierno va a querer, el chavismo va a querer hacer elecciones para dominar la Asamblea Nacional, el Parlamento, y eso también está en el mapa de ruta que ellos tienen. Vamos a esperar que no pase de allí, que no se vuelva masivo, pero mi duda sobre todo esto, María Alejandra, es que no aparece haber en la sociedad una contrafuerza que contrarreste masivamente este poder omnívodo del chavismo que a trocha y mocha impone todas sus políticas. Bueno, ojalá esto, como dices tú, no pase a mayores, porque la tensión social que hay en Venezuela, sabemos, en fin, cómo puede terminar. Recordar que buena parte de la sociedad, sobre todo nuestros viejitos, tienen que vivir con $2 o menos mensuales. Esa es la dimensión de la tragedia que afecta a nuestro país. Omar Lugo, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana. @Omar Lugo para cualquier comentario adicional y que tengan buena semana. Igual para ti, abrazo grande. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Ávila Gallery botamos la casa por la ventana. Todo, absolutamente todo al 50% de descuento. Redecora tu casa y oficina con pinturas, serigrafías, esculturas y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, insistimos, que ha motivado, por cierto, que buena parte de los venezolanos huyan del territorio nacional, por eso el éxodo más grande que ha vivido la región, y bueno, lamentablemente con las situaciones sobrevenidas como las que se ha reportado en países como Perú. Nos acompaña el profesor, economista, Carlos Ñáñez, él es profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con usted acerca del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy, tiene que ver con el telón de fondo de la economía. Yo iniciaría a partir de esta dolarización de facto de buena parte de las transacciones en nuestro país, producto probablemente del proceso hiperinflacionario, que como ha dicho la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, ha venido a exacerbar las desigualdades. ¿Qué puede decirnos? Es así, fíjate tú, para la radioaudiencia, Venezuela tiene 2 años en hiperinflación y la hiperinflación tiene estadios o etapas. La etapa que estamos viviendo en este momento es una etapa caracterizada por la repudiabilidad del signo monetario. El bolívar se convirtió en un activo repudiable, en un activo que perdió las cualidades dinerarias, es decir, no es unidad de cuenta, no es patrón contable, no es mecanismo eficiente de pago y no es reserva de valor. Frente a esto se ha dado un proceso fáctico, transaccional, informal y asimétrico de dolarización, no como una causa de algún tipo de política económica derivada hacia ese proceso, sino como una consecuencia concomitante de la hiperinflación. La hiperinflación en Venezuela ha generado a que el bolívar no sea utilizado, no sea empleado como medio de pago y se dé este proceso de dolarización por demás informal y un proceso de dolarización que genera altísimos niveles de iniquidad y que ha sumido a la población en esta absoluta desigualdad en la que nos encontramos. Escucho, María. Bueno, lo comentábamos, profesor. El fin de semana veíamos toda clase de mensajes, sobre todo en redes sociales, los profesores universitarios advirtiendo que lo que habían recibido este mes alcanzaba probablemente para medio cartón de huevos y un kilo de harina pan, poco más. Yo le pedí un comentario porque lo cierto es que estos $2 mensuales que gana buena parte de la población, los que reciben al menos salario mínimo de nuestros viejitos, los pensionados, no alcanza para absolutamente nada y evidentemente no promueve en lo absoluto el consumo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos?
Bueno, es así, en Venezuela el consumo está destruido, el salario es de $2 mensuales, menos de 0,08 centavos de dólar diario. Con esto no se puede acceder a absolutamente nada, y frente a esto el gobierno ha decidido bonificar el salario a través de un conjunto de bonos asociados de nuevo al carnet de la patria, con lo cual, enlazando tu inquietud de los comentarios de la alta comisionada para derechos humanos Michelle Bachelet, en su primer informe ya ella advertía la imposibilidad, la inviabilidad y la iniquidad del mecanismo del carnet de la patria, mecanismo que se ha seguido manteniendo para ofrecer un conjunto de bonos que no llegan a toda la población y que siguen incrementando los niveles de iniquidad, así como la dolarización sigue desplazando a toda la sociedad, una dolarización, repito, fáctica, transaccional, informal y asimétrica hacia niveles de desigualdad intolerables para el funcionamiento de la sociedad. Es una dolarización fáctica porque se da como una consecuencia de la hiperinflación frente a la repudiabilidad del signo monetario. Es una dolarización asimétrica porque no toda la población tiene acceso a los dólares, y por otra parte la dolarización es desde el punto de vista de los costes, más no de los ingresos devengados. Es una dolarización informal porque no está anunciada por la autoridad, por el Ejecutivo, ni obedece a un plan serio de un proceso de dolarización como tal, y es una dolarización transaccional porque frente a la repudiabilidad del bolívar y a la imposibilidad de hacer transacciones con el bolívar y a la pérdida progresiva del valor de nuestro signo monetario, se acude al dólar como esquema, generando procesos en donde la propia generación de divisas, en donde la propia colocación de divisas como esquema de precios sufre incrementos, y la gente de forma errónea llama esto inflación en dólares, cuando no es así. Es una consecuencia evidente de la hiperinflación que vivimos en Venezuela y de la escasez concomitante que existe de divisas en la República. El país tiene menos de 7.000 millones de dólares en reservas internacionales, de los cuales menos de 2.000 millones son dólares líquidos, y los dólares que se encuentran en la calle para las transacciones no tenemos capacidad de determinar cuál es su procedencia y si son lícitos. Escucho, María. Quizás por esto, profesor, los precios no han dejado de subir a pesar de las variaciones que ha sufrido la moneda en los últimos días, ¿correcto? Es así, aun cuando el tipo de cambio se ha logrado ralentizar, producto de que la masa monetaria en bolívares escaseó para seguir comprando dólares a 25.000 bolívares, y esto ha incidido en el rezago del tipo de cambio. No así ha ocurrido con los precios, y quiero explicar que la única variable que incide en el crecimiento de los precios, en la expansión de los precios o en la presión inflacionaria, no es el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene una muy buena proporción, alrededor del 40% de la explicación en la presión de la estructura de precios, pero hay otras variables como la generación de dinero sin soporte para financiar el déficit público que siguen incidiendo en la modificación y en la corrección inflacionaria. Es decir, que aun cuando el tipo de cambio logre ralentizarse como una consecuencia temporal, no esto supone que los precios en la economía van a comenzar a bajar, porque no es la única variable que incide en tal conducta. Escucho. Finalmente, profesor, ¿es posible proyectar cómo va a cerrar la hiperinflación este año en Venezuela a estas alturas? Sí, es posible, y lamentablemente la hiperinflación va a cerrar este año en una cifra superior al 1.000.000 de puntos porcentuales. Tenemos ya cifras aproximadas de la conducta de inflación del mes de septiembre, que está terminando el día de hoy, una cifra superior al 55%, muy cercana al 66% que tuvimos el mes pasado. Y es decir, la dinámica de la hiperinflación en Venezuela sigue existiendo, el fenómeno de la hiperinflación en Venezuela sigue existiendo, y la explicación más
evidente de que Venezuela entró en un ciclo de hiperinflación y se sostiene en el ciclo de hiperinflación es la existencia de la repudiabilidad del signo monetario y esta dolarización fáctica desde el punto de vista de los costos que se da en todos los esquemas de la economía venezolana, bien sea en la venta y comercialización de bienes o en la prestación de servicios. Escucho. Profesor Carlos Ñáñez, gracias por atendernos y acompañarnos la mañana de hoy, como siempre. Economista, profesor de la Universidad de Carabobo, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Vamos a la pausa, ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de exceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información. Ayer el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo daba la bienvenida a través de su cuenta en Twitter a las nuevas sanciones de la Unión Europea a funcionarios del régimen de Maduro involucrados en torturas y abusos contra los derechos humanos, incluida la muerte del capitán Acosta. Él decía, debemos continuar aumentando la presión sobre Maduro y sus amigos para liberar a Venezuela de la pesadilla que han impuesto a su gente. Y esta semana, a partir de mañana, se celebra en la ciudad de Bogotá reunión con diputados de la Asamblea Nacional Venezolana exiliados y perseguidos del régimen de Maduro, con otros parlamentarios para discutir el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, los alcances para incrementar justamente la presión, han dicho, contra la dictadura. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitza Calla, en la producción María García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.